Buen día, les habla la profesora Carmen Noelia Rodríguez y quiero compartir con ustedes una explicación acerca de los hiatos y dictongos. Lo primero que debemos recordar es que las vocales son 5 y las dividimos en fuertes, A, E, O, y débiles, I, U. Comencemos entonces con los hiatos. Es la unión de dos vocales en una palabra que pertenecen a diferentes sílabas, es decir, al separar las palabras en sílabas, estas vocales deben quedar en sílabas distintas. Existen dos formas para que se dé el hiato. La forma número 1, cuando dos vocales fuertes se unen, así como dos personas de mal carácter deben estar separadas. De esta misma forma, estas vocales fuertes debemos separarlas. Colocamos como ejemplo la palabra león. Vemos que la E y la O son vocales fuertes, por lo tanto, al separar la palabra en sílabas, ellas deben quedar separadas. El siguiente ejemplo o la siguiente forma para que exista hiato es cuando analizamos la palabra y la sílaba tónica cae en la vocal débil. Inmediatamente debo saber que esta palabra debe acentuarse y que cuando la separo en sílabas, esta letra acentuada debe ir separada. Colocamos el caso de María. Vemos que la sílaba tónica cae en la vocal débil, que es la I, por lo tanto, deja a la A en una sílaba diferente. Nos encontramos entonces con los dictongos. El dictongo es la unión de dos vocales en una palabra que pertenecen a la misma sílaba. No deben separarse, es decir, todo lo contrario al hiato. Existen tres formas para que exista dictongo. La primera, cuando dos vocales débiles se unen. Así como dos personas tienen miedo y quieren estar juntas para acompañarse, igualmente pasa con estas dos vocales débiles. Debemos dejarlas en el mismo lugar, es decir, pertenecen a una sola sílaba. Colocamos como ejemplo la palabra ruido. Vemos que la U y la I, al ser débiles, permanecen juntas en una sílaba. Además, tenemos la forma 2, cuando la sílaba tónica cae en una sílaba que no es ninguna de las dos vocales que están juntas. En este caso es dictongo automáticamente. Vamos a colocar el ejemplo de la palabra laurel. La sílaba tónica en laurel no cae ni en la A ni en la U, sino en rel, la última parte de la palabra. Por lo tanto, es un dictongo. La tercera opción para que exista dictongo es cuando la sílaba tónica cae en la vocal fuerte. Cada vez que esto ocurre, debemos entender que es un dictongo. El ejemplo, la palabra canción. La sílaba tónica cae en la O en vez de la I, por lo tanto es un dictongo y no lo debo separar. Con esta breve explicación, espero que te haya quedado muy claro en qué consisten los hiatos y los dictongos. Todo va a depender de cuánta atención pongamos a las clases, de leer y comprender las reglas del hiato y dictongo que te he presentado y por supuesto de ponerlo en práctica cada vez que estemos escribiendo. Muchas gracias por estudiar, muchas gracias por la atención y no se te olvide, si tienes cualquier duda, dirígete a tu docente.